¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a registrarles la asistencia. Por favor, me ayudan respondiendo. Silvio Askin. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días. Víctor Auquilla. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Ronnie Basantes. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Stephanie Bonilla. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Evelyn Bustos. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Dorian Caiza. Dorian Caiza. ¿No está? Paola Cunalata. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Medelin Kuzme. Buenos días, presente. Buenos días. Jocelyn Freire. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Enrique Guambo. Presente, Inge, buen día. Buenos días. Viviana Wanga. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Terry Guaitara. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Yeselin Baquingo. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Israel Jara. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Carlos Martínez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenos días. Carla Moreno. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jason Núñez. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días. Marcelo Ojeda. Presente. Buenos días, Inge. Pablo Orozco. Presente, Inge. Buenos días. Stephanie Parra. Presente, Inge, buenos días. Cristian Pillapa. Presente, buenos días, Inge. Buenos días. Ruth Pomaquiza. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Luis Quillay. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Cintia Quintuña. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Danilo Robalino. Presente, Inge, buenos días. Enrique Romero. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jorge Taipe. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Brillito Apanta. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Diego Torres. Buen día, Inge, presente. Buenos días. María Villacrés. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Carla Villamar. Presente, buenos días. Buenos días. Ok. Listo. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Como ustedes saben, bueno, ya el día de ayer comenzamos, o bueno, nos quedamos básicamente analizando los modelos para caracterizar la función de transferencia multitrayecto cuando se analiza el desvanecimiento selectivo, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, básicamente nosotros nos quedamos en los diferentes modelos o en los modelos más importantes que existen justamente para caracterizar esta función de transferencia. Habíamos analizado al final de la clase de ayer el modelo de tres rayos simplificados en el cual se asume la participación o la incidencia o la combinación de tres rayos que llegan al receptor. Cada uno de estos obviamente puede llegar mediante la reflexión, mediante una onda directa o el rebote en diferentes superficies, tanto de la superficie terrestre mismo, obstáculos o incluso en estratificaciones troposféricas, ¿sí? Entonces, el sentido del modelo simplificado de los tres rayos era que los dos primeros rayos siempre se asumía que el desfase o la diferencia de fase que podía provocar iba a ser mínima y por lo tanto se los podía englobar en un solo trayecto, ¿no? En un solo rayo. Y ahí se asumía que se tenía dos supuestos rayos.
En este modelo de dos rayos ficticios se hace ya la suposición directa de que existen dos rayos correspondientes que llegan hacia el receptor y son los que contribuyen para determinar la señal o la variación de la señal en función de la variación de la incidencia o de la contribución de cada una de estas dos señales. La función de transferencia, entonces, que se propone para este modelo de dos rayos ficticios es esta expresión de aquí, que es similar o parecida a la expresión que nosotros teníamos anteriormente, pero en este caso, como nosotros observamos, no dependemos de una variación de fase, sino dependemos directamente de las relaciones de amplitud que nosotros tenemos, A y B, y también del retardo que va a generar o que va a representar la segunda o el segundo rayo que llega al receptor respecto al primer rayo, ¿sí? Entonces, ese es básicamente el análisis que se aplica aquí, ¿sí? Entonces, de igual forma, se hace el mismo estudio o un estudio bastante similar, considerando que la frecuencia más cercana a la frecuencia portadora a la cual se está trabajando, que provoca el máximo desvanecimiento, es el que va a generar un proceso, un delta prácticamente de omega sub 0 por tau igual a pi, ¿sí? Entonces, cuando se tiene esto, la exponencial correspondiente será igual a 1 y por lo tanto, esta exponencial cuando omega sub 0 tau es igual a pi, entonces se tendría la exponencial de e a la j pi. Eso, en esencia, como nosotros ya sabemos, nos da un valor igual a menos 1, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos esta corrección, podríamos decir eso en esta situación, significa que nosotros en la exponencial que tenemos acá, ¿no es cierto?, le estaríamos sumando, ¿no?, el j omega sub 0 tau y restando el j omega sub 0 tau, ¿sí? De tal forma que cuando nos quedemos con el e a la menos con el e a la j omega sub 0 tau, con esto de aquí, esto nos va a representar un valor de menos 1 y eso va a provocar la variación o el cambio de signo de más a menos, ¿sí? Y aquí, obviamente, nos vamos a quedar con el resto, ¿no? Que sería este de aquí con este de acá, ¿sí? Es decir, justamente una expresión similar a esta que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces, justamente de esta forma nosotros podemos representar o podemos relacionar esta expresión o podemos determinar, más bien dicho, esta nueva función de transferencia, ¿sí? ¿Estamos? Ok. A ver, permítanme. Ya, entonces ahí nosotros tenemos, ¿no es cierto?, esta función de transferencia para este modelo correspondiente. En este caso, nosotros podríamos, como ya habíamos mencionado, la fase, ¿no es cierto?, la fase que se va a provocar a la frecuencia o el desfase que nosotros deberíamos tener desde una frecuencia correspondiente a la frecuencia que provoca el mínimo correspondiente, sería esta de aquí. Entonces, eso es directamente. Ahora, como nosotros habíamos mencionado anteriormente, es necesario que se tenga, que se puedan caracterizar de forma estadística cada uno de los parámetros que intervienen en las funciones de transferencia multitrayecto. En este caso, los parámetros que intervienen, como ya habíamos mencionado, es A, B y tau, ¿sí? Entonces, para poder caracterizar de forma estadística cada uno de estos parámetros, Moholy, que ya hablamos de él precedentemente, estableció ciertas expresiones matemáticas para establecer una cierta densidad de probabilidad a cada una de estas a cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, la densidad de probabilidad para tau, para el retardo, ha propuesto mediante esta expresión, ¿sí? Estableciendo un valor correspondiente de tau sub m, el cual se calcula mediante esta ecuación que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Entonces, esta ecuación que nosotros tenemos aquí, bueno, depende de la distancia que estará dada en kilómetros, ¿sí? Ya están realizados los ajustes correspondientes y el valor de tau que nosotros tenemos aquí estará dado en nanosegundos, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado, ¿no? Porque recordemos que la expresión que nosotros habíamos mencionado anteriormente para obtener el valor de tau nos daba en microsegundos, me parece, ¿no? Entonces, tendríamos, para aplicar esta relación o esta expresión, tendríamos que hacer el ajuste correspondiente, ¿no? Entonces, y de ahí nosotros ya podríamos sacar la densidad de probabilidad para un valor específico de tau, ¿sí? Para un valor específico de tau, ¿sí? Eso con respecto a esto.
Con respecto a la densidad de probabilidad de B, ¿no es cierto?, que es la amplitud de la segunda onda que llega, o del segundo trayecto que llega hacia el receptor, se ha propuesto esta expresión. Obviamente, donde el parámetro de B solamente puede estar oscilando, puede estar variando entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, en función de esto, se ha propuesto, o Moholy ha propuesto esta expresión, que depende de un parámetro denominado alfa, el cual también se caracteriza mediante ciertas expresiones matemáticas que las vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, justamente, ¿no? Mediante las estadísticas de desvanecimiento plano, porque obviamente alfa se relaciona con el parámetro de A, y A, si nosotros recordamos, es simplemente la contribución que se tendrá mediante la primera onda o la onda directa, si es que se asume como onda directa, ¿no? Entonces, esto va a provocar un desvanecimiento plano, si es que solo se asume A. Cuando se asume A y B, ahí es que combinándose se genera este desvanecimiento selectivo. Pero si es que se considera solamente el comportamiento de A, se puede relacionar estos parámetros, ¿no? A y alfa, siguiendo, como ya habíamos mencionado, estas estadísticas de desvanecimiento plano. Entonces, nuevamente, ¿no? Si nosotros establecemos que el módulo de la función de transferencia multitrayecto es R, es decir, esta expresión de acá, nosotros lo que vamos a tener es justamente esta expresión, ¿sí? Y nosotros, o básicamente se puede realizar justamente una expresión matemática para asumir o para determinar, ¿no es cierto?, que el módulo de esta función de transferencia o el valor de intensidad de esta función de transferencia, ¿no es cierto?, va a ser, o la probabilidad de que este valor sea inferior a un valor determinado, R minúscula, se dará mediante esta función complementaria, ¿no? Recordemos que esta es la función complementaria de probabilidad que dependerá de los parámetros R, que será el valor a analizar, del parámetro A y del parámetro alfa, ¿sí? Y esta puede ser caracterizada mediante una distribución de Rayleigh, ¿sí? Mediante una distribución de Rayleigh que justamente es la que nosotros podemos observar aquí, ¿sí? Entonces, simplemente se van aplicando cada una de estas expresiones. Y se llega básicamente a la conclusión de que estas expresiones matemáticas, ¿sí?, tienen que cumplir con las siguientes condiciones. Por ejemplo, si el valor de R, que es el valor a analizar, es pequeño, se considera un desvanecimiento profundo, ¿sí? Y en este caso, esta función de densidad o esta función de probabilidad, más bien dicho, complementaria, va a ser asintótico justamente a la distribución de Rayleigh que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces, eso justamente hay que considerar en esta situación, es decir, va a tender a tener ese mismo comportamiento, por eso se menciona que va a ser asintótico, cuando el valor de R es pequeño y se tenga un desvanecimiento profundo, ¿sí? Obviamente, ¿no? Si es que estamos hablando de R, si se acuerdan la gráfica que nos representaba el valor normalizado de la potencia nominal que se estaba recibiendo, el valor de R es el que nos representaba el valor de la amplitud medida, ¿no? Entonces, mientras más pequeño sea R, más grande va a ser el desvanecimiento, ¿sí? Y finalmente, bueno, lo que les había mencionado, ¿no? Esta función de probabilidad va a tener la misma mediana que la distribución de Rayleigh. Es decir, estas dos componentes tienen que cumplirse, ¿sí? Estas dos características o estas dos condiciones deberían cumplirse. Y en función de las mediciones, en función ya de las investigaciones correspondientes, Moholy ha establecido ya ciertos parámetros para los valores correspondientes tanto de alfa como de A, ¿sí? Entonces, eso está establecido en estas relaciones o en estas expresiones, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos mencionar o podemos indicar acerca de estas funciones de transferencia multitrayecto, ¿sí? ¿Estamos claros? Listo. Entonces, con eso, básicamente, finalizamos esta primera etapa correspondiente a los desvanecimientos, ¿sí? Y en función ya de todos estos conocimientos correspondientes, podemos ir avanzando a las diferentes caracterizaciones de los diferentes tipos de sistemas que utilizan tanto bandas anchas o bandas angostas en las diferentes frecuencias de operación, ¿sí? Porque en términos generales, por ejemplo, nosotros estos análisis o estos estudios que nosotros hemos desarrollado, básicamente se orientan un poco más a los sistemas de banda relativamente angosta, ¿no? Donde nosotros de pronto podemos tener anchos de banda en el orden de algunos cientos de kilohertz, ¿sí? Posiblemente, ¿no?
Pero ya en sistemas, por ejemplo, donde ya se puede llegar a tener un ancho de banda de 6, 10, 20, 40 megahercios o más, ¿no es cierto? Ahí el desvanecimiento selectivo será mucho más marcado, ¿sí? Entonces, ahí se tiene que determinar muchas componentes, muchos análisis adicionales que se va a generar justamente a causa del efecto multitrayecto, ¿sí? Porque ya dijimos, ¿no? El efecto multitrayecto, dependiendo de su funcionalidad, de su operabilidad, puede generar un desvanecimiento o plano o selectivo. Lo que nos interesa analizar es justamente el desvanecimiento selectivo. Y ya vamos a analizar, porque nosotros un poquito hablamos del desvanecimiento selectivo en frecuencia, donde básicamente lo que provoca este desvanecimiento es que exista una distorsión del espectro y por ende obviamente va a haber una distorsión en la información. Pero este desvanecimiento selectivo también puede ocurrir en el dominio del tiempo, ¿sí? Entonces, justo todas estas consideraciones son las que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, ¿sí? En principio, este análisis o estas clases son un poquito más teóricas, ¿sí? Porque vamos a ir analizando algunas cuestiones definitorias, algunas cuestiones analíticas, donde básicamente nosotros vamos a ir describiendo muchos procesos, muchas situaciones, muchos fenómenos que ocurren en el análisis justamente de un sistema receptor cuando existen, se denominan así, ¿no? Cuando existen elementos dispersores, los cuales van a provocar dispersión de la señal, ¿no? Es decir, varias reflexiones y que en función de todas estas reflexiones se generan varios trayectos y todos estos trayectos van a llegar hacia el receptor, ¿sí? Y de igual forma podemos asumir que el receptor está estático o el receptor está en movimiento, porque hay también ciertas condiciones de variabilidad cuando el receptor o incluso el transmisor, pero en este caso nosotros vamos a analizar en función del receptor, cuando el receptor se encuentra en movimiento a una velocidad determinada, ¿sí? Entonces, todo esto va a provocar dispersiones de la señal tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Entonces, eso para darles una pequeña introducción de lo que vamos a analizar justamente en la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, esto se refiere básicamente a la caracterización en banda ancha de canales radioeléctricos y vamos a estudiar cada una de las características específicas que existen, porque hasta aquí de pronto sí hemos analizado ya varios procedimientos, varias características, pero son un poquito más general en términos de todos o de cualquier canal radioeléctrico, pero en este caso nos vamos a especificar un poquito más en canales radioeléctricos que trabajan a frecuencias más altas y con anchos de banda más amplios, ¿sí? Listo, entonces vamos a iniciar. Primero, vamos a definir algunos términos correspondientes que hacen referencia a los canales multitrayectos, como les decía, en banda ancha, ¿sí? Primeramente, como ya sabemos, ¿no? En general, el efecto multitrayecto genera este fenómeno de desvanecimiento rápido por la suma incoherente multieco. ¿A qué se refiere esta suma incoherente? Que obviamente las señales que van a llegar al receptor cuando hay este efecto multitrayecto, cuando van llegando por diferentes reflexiones, por diferentes trayectos, etcétera, vienen con diferentes retardos, vienen con diferentes fases, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, cuando estos se suman, obviamente, si es que todos llegarían con la misma fase, esa es una suma coherente. Pero como llegan a diferentes fases, ¿sí? A diferentes retardos y todos estos se van a sumar, esto genera esta suma incoherente, lo que puede provocar tanto desvanecimiento profundo como una distorsión también de la señal, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que en general, combinado, se provoca el desvanecimiento selectivo, ¿sí? Entonces, este desvanecimiento que nosotros ya estudiamos anteriormente, como les decía, es válido fundamentalmente en sistemas de banda estrecha, ¿sí? Entonces, ya cuando nosotros analizamos un sistema de banda ancha, hay que tener otras consideraciones adicionales, ¿sí? En este caso, ya sabemos, ¿no? Que los parámetros fundamentales que nosotros tenemos que analizar son las amplitudes de cada uno de los rayos que llegan, las fases con las que llegan y los tiempos de retardo con los que llegan.
Obviamente, si nosotros mantenemos una misma estructura, la existencia de estos dispersores que les acabé de mencionar, están invariables, ¿no es cierto? No se mueven los dispersores, están siempre ahí, se trabaja de pronto con la misma banda, con la misma frecuencia, las alturas, las antenas, todo. Uno se esperaría que siempre existan los mismos rayos, ¿sí? Y que todos los rayos lleguen siempre con los mismos parámetros. Pero eso no es así. Cada amplitud de cada rayo que llega, cada fase, cada tiempo va a ir cambiando, ¿no? Puede ir variando, y esto se tiene que caracterizar de una forma aleatoria, ¿sí? Eso es justamente donde nos vamos a enfocar, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a tener, primero, lo que se conoce como dispersión temporal, ¿sí? Lo que se conoce como dispersión temporal. Esta dispersión temporal, ¿sí? Se genera básicamente cuando tenemos estos dispersores, ¿no? Entonces, una señal puede llegar con un retardo, primero con la primera que llega de pronto, ¿no? Esa se pone como referencia. Entonces, a partir de que llega la primera señal, se puede decir, bueno, este es el tiempo igual a 0. A partir de ahí se va contando, ¿no? Entonces, la una llega después de 1 microsegundo, la otra llega después de 1.3 microsegundos, la siguiente 1.8 microsegundos, y así sucesivamente, ¿no? Todos esas señales, esos impulsos que nosotros podríamos observarlo de esa forma, en función del tiempo, es lo que se conoce como dispersión temporal, ¿sí? Entonces, esta dispersión temporal, que si nosotros, por ejemplo, la graficamos de una forma así en función del tiempo, ¿no es cierto? Entonces es posible que nosotros aquí recibamos la primera señal, ¿no? Otra señal por acá, así, y cada una va a venir con una amplitud distinta, ¿no? Entonces, todo este rango de tiempo en los cuales están distribuidos todas las señales que van llegando, esto es lo que se conoce como la dispersión del retardo, ¿no? Porque aquí obviamente yo puedo tener un retardo, ¿no es cierto? Entre esta y este es un retardo, entre esta y este es otro retardo, entre esta y este es otro retardo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, primero, eso puede darse en una medición específica, ¿sí? Después se vuelve a repetir de pronto el mismo experimento, la misma medición, y de pronto, ahora la primera señal, de pronto posiblemente la primera señal prácticamente llega igual, pero la segunda de pronto llega por aquí, la segunda llega por acá, la siguiente por acá, y así. Entonces, ahora los retardos van cambiando ligeramente, ¿no? Entonces también hay que ir o hay que ir justamente analizando esa variabilidad, que es lo que les acabé de mencionar, ¿no? Todos los parámetros van cambiando a medida que se van realizando diferentes mediciones. Entonces, así como hay la dispersión temporal, la gráfica azul es una dispersión temporal. La gráfica roja es otra dispersión temporal. Si yo graficara o hiciera otra medición y lo graficara en verde, por ejemplo, eso me representará otra dispersión temporal. Pero las variaciones, en cambio, de los retardos que se van a tener entre la azul, la roja y la verde, eso es lo que me representa, en cambio, la dispersión del retardo, ¿sí? Cómo va cambiando el retardo a medida que se van realizando varias mediciones, ¿sí? Entonces, todo esto depende fundamentalmente, ¿sí? Las variaciones, los cambios, dependen fundamentalmente del entorno de propagación, ¿sí? Entonces, en este caso, se puede analizar si es que existe visibilidad directa, si es que existen, por ejemplo, estructuras próximas al receptor, si son altas, existe línea de vista, etcétera, ¿no? Es decir, todas estas condiciones se tiene que analizar justamente cuando se determinan las características de propagación, ¿sí? Todo va a depender del entorno de la propagación, ¿sí? Entonces, aquí básicamente nosotros vamos a ver que van a introducirse, ¿sí? Se van a introducir diferentes tipos de distorsión, ¿sí? Diferentes tipos de distorsión. Primero, se pueden generar justamente a causa de estos diferentes tipos de distorsiones, porque vamos a ver que hay distorsiones en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Cuando se produce interferencia intersimbólica, que ya estoy seguro que todos conocemos a qué se refiere la interferencia intersimbólica, eso es lo que se denomina el desvanecimiento selectivo en el dominio del tiempo, ¿sí? Eso es lo que se denomina desvanecimiento selectivo en el dominio del tiempo. Y ya vamos a ver qué es lo que lo provoca, porque esta dispersión temporal no provoca esta interferencia intersimbólica, ¿sí? Lo que provoca esta dispersión temporal es el desvanecimiento selectivo en frecuencia, ¿sí? O lo que se denomina FSF. Y eso también genera distorsión, ¿sí? Entonces ya vamos a ir estudiando uno por uno cada uno de estos elementos o cada una de estas situaciones que se generan, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, cuando nosotros analizamos sobre todo el desvanecimiento selectivo, ya nosotros analizamos algo como esto, ¿no? Donde básicamente el canal o la función de transferencia del canal más o menos puede tener algo similar a esto, ¿no? Donde básicamente se tiene este comportamiento oscilatorio, ¿sí? Entonces, ahí ya va a depender, ¿no es cierto? Recordemos que esta frecuencia de acá, ¿no es cierto? O la separación en estas frecuencias era 1 sobre tau, ¿no es cierto? En este caso, o 1 sobre, sí, la variación entre un mínimo y otro mínimo, ¿sí? Entonces, ese era esta variación. Entonces, ahí nosotros podíamos tener las frecuencias mínimas. Ahora, en este caso, justamente se establece, porque nosotros, supónganse, si nosotros tenemos un ancho de banda, una señal correspondiente que está trabajando en estas frecuencias, obviamente va a haber desvanecimiento selectivo, porque, por ejemplo, estas frecuencias de aquí se van a incrementar y esta frecuencia de aquí se va a reducir notablemente, ¿sí? Sus valores de amplitud. Entonces va a haber distorsión, ¿sí? Va a haber desvanecimiento selectivo. Pero supóngase que de pronto el ancho de banda está por acá, ¿sí? Es un ancho de banda más angosto. Entonces, en este caso, de pronto, vamos a tener en este rango de valores y de pronto no hay una variación significativa, ¿no? No hay una variación significativa, entonces se puede asumir como si existiera un desvanecimiento plano. Entonces, para determinar justamente esa posibilidad de un desvanecimiento selectivo o un desvanecimiento plano, se establece este término que se denomina la anchura de banda de coherencia del canal o B sub C, ¿sí? ¿Qué nos representa este B sub C? La anchura de banda de coherencia básicamente nos representa un factor de correlación entre dos componentes espectrales, ¿sí? Entonces yo podría decir, ¿no? Si es que toda esta línea azul o esta gráfica azul nos representa nuestra función de transferencia, de pronto yo puedo decir, respecto de una frecuencia, ¿no es cierto? Yo me voy alejando, y por ejemplo, todavía hay cierto nivel de correlación. En todo esto hay correlación. Pero de pronto ya estoy por acá, y digo, no, aquí ya la correlación entre este valor y este valor creció demasiado, es decir, ya hay una variación significativa. Entonces yo puedo decir, no, recién hasta aquí, en este rango de valores, yo puedo decir que tengo un ancho de banda de coherencia, ¿sí? Ahí, en ese rango de valores, se genera el ancho de banda de coherencia. Entonces, ahí nosotros podemos realizar una cierta comparación, donde si es que el ancho de banda de mi señal modulada, de mi señal de información, es inferior al ancho de banda de coherencia, por ejemplo, está entre aquí y acá, o está entre aquí y acá, más o menos, de pronto todavía se puede asumir que no existe un desvanecimiento selectivo y que más o menos todavía el desvanecimiento es plano, ¿sí? Pero el momento en el que el ancho de banda de mi señal modulada es superior al ancho de banda de coherencia, ¿no es cierto? Entonces, de pronto ya ahora sí el ancho de banda viene por aquí y viene hasta acá, obviamente ya le superó al ancho de banda de coherencia y en este caso, obviamente ahí ya las variaciones de la función de transferencia del desvanecimiento selectivo van a ser más marcadas y por lo tanto ahí sí existirá ya lo que es un desvanecimiento selectivo, ¿sí? ¿Está claro? Entonces eso es lo que tenemos que entender fundamentalmente de qué es lo que nos representa este ancho de banda de coherencia. Y tengámoslo muy, muy claro porque este parámetro lo vamos a utilizar más adelante de forma más aplicativa, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta, tengamos clarito qué nos representa este ancho de banda de coherencia, ¿sí? Esto con respecto a la dispersión temporal, ¿sí? Con respecto a la dispersión de frecuencia, ¿cuándo se da una dispersión de frecuencia? Esto se genera cuando hay una variación del canal, ¿sí? A causa de la movilidad de terminales. Es lo que habíamos mencionado, ¿no? Es decir, esto se da, por ejemplo, en una carretera, ¿no? Donde hay, por ejemplo, una radiobase, y ustedes están en su celular y están en un vehículo, y el vehículo avanza a una velocidad de unos 80, 90, 100 kilómetros por hora, ¿sí? Obviamente ustedes están recibiendo la señal correspondiente de esa radiobase, pero ustedes están en movimiento, ¿no? Entonces, ¿quién me dice qué ocurre? Sí, esto ustedes ya lo deben saber, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre cuando uno de los terminales, ya sea el transmisor o el receptor, está en movimiento? ¿Qué ocurre con la propagación de las ondas electromagnéticas? ¿Qué efecto se da? ¿Quién me puede decir?
¿O qué efecto aparece cuando hay movimiento entre el transmisor y el receptor cuando se está realizando una propagación? ¿Qué efecto aparece? El efecto Doppler. Correcto, ¿no? El efecto Doppler. ¿Y qué representa el efecto Doppler? ¿Qué hace o qué provoca o qué es el efecto Doppler? Un cambio de frecuencia cuando está en movimiento. Ya, bueno, más que un cambio, bueno, a la final de cuentas es un cambio, ¿no? Pero el término correcto es un desplazamiento de frecuencia de toda la banda. Es decir, si nosotros teníamos una frecuencia portadora en unos 900 MHz, ¿sí? Con un ancho de banda, no sé, si me ocurre de unos 10 MHz, entonces toda esa banda, dependiendo, porque el efecto Doppler depende de la velocidad, dependiendo de la velocidad y de la dirección, ¿sí? Se puede desplazar algunas decenas de hercios, ¿no? Entonces, de lo que se tenía justamente en los 900 MHz, de pronto se va a desplazar a la derecha o hacia la izquierda unos 20, unos 30, unos 40 hercios, ¿sí? Y eso puede provocar, obviamente, esta dispersión de frecuencia, esta dispersión espectral, donde de pronto para una velocidad o para una dirección correspondiente, si nosotros ahora, en cambio, analizamos el espectro de frecuencia correspondiente, nosotros podemos tener supuestamente, supongamos que se envía una sola señal, entonces deberíamos tener un solo impulso a una frecuencia f sub c, que es la frecuencia portadora, ¿sí? Y esa frecuencia portadora es la que se debería recibir cuando el objetivo o el receptor está estático. Pero si es que el objetivo se mueve, se desplaza, de pronto yo puedo empezar a tener componentes, ¿no es cierto? Una acá, otra acá, otra acá, otra acá, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todas estas variaciones, bueno, la variación desde acá a acá, esa es la que se denomina la frecuencia Doppler, ¿no es cierto? Una frecuencia Doppler para un instante de medición, otra frecuencia para otro y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estos pueden ir cambiando y todo este rango de frecuencias en los cuales ocurre, ¿no es cierto? Esto es lo que se denomina la dispersión Doppler, ¿sí? Entonces, justamente como les decía, también se puede dar estos efectos de distorsión a causa de una variación del canal, a causa de la movilidad de terminales, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, ese es el principio fundamental, ¿no? Que la tensión que se va recibiendo va a variar con el tiempo dependiendo de la velocidad. Entonces, eso es lo que provoca, ¿no es cierto?, estas variaciones de frecuencia o estos desplazamientos de frecuencia, ¿sí? Entonces, ahora, justamente a causa de esa variación de la tensión, el patrón inicialmente que se tenía como patrón espacial, ¿no es cierto?, ahora se va a transformar en uno temporal a causa justamente del movimiento, ¿no? Entonces va a depender de cuánto se desplazó, en qué tiempo se desplazó, para más o menos establecer qué frecuencia es la que se obtiene, en este caso, en el receptor. Entonces, como les decía, esto lo que va a provocar fundamentalmente es un desvanecimiento selectivo en tiempo, ¿sí? O lo que se denomina TSF. Esto provoca, como ya les había mencionado, una dispersión en frecuencia y lo que se representa en términos más técnicos como el desplazamiento Doppler. Y esto depende, ¿no es cierto?, de la dirección en la que si se está alejando o acercando hacia la fuente, ¿sí? Y va a depender de la velocidad y de la longitud de onda a la cual se está transmitiendo, ¿sí? Entonces, esto en general lo que va a provocar es distorsión, porque por lo general, bueno, si es que se trabajara a una misma frecuencia correspondiente, si es que se desplazara a una misma velocidad, no habría mucho problema, porque igual sí va a haber inconveniente y eso es lo que vamos a analizar más adelante. Si es que se viaja a diferentes velocidades, se van a recibir diferentes componentes, más o menos lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, eso va a provocar inconvenientes, ¿sí? Y de igual forma, ¿no? Así se trabaje o así se desplace a una única velocidad, ¿sí? Esta dispersión Doppler va a provocar, en cambio, inconvenientes. Bueno, ya explicamos de forma gráfica cómo se da el desvanecimiento selectivo en frecuencia, ¿sí? Pero ahora analicemos en forma gráfica cómo se da el desvanecimiento selectivo en tiempo. Entonces, esto se genera fundamentalmente cuando, por ejemplo, si nosotros tenemos una señal, ¿sí?, binaria, todo esto que estamos analizando se enfoca fundamentalmente en sistemas de banda ancha y de modulaciones digitales o de transmisión digital,
¿sí? Entonces, supongamos, ¿no?, que se envía una señal digital más o menos de esta forma, ¿sí? Entonces, supongamos que justo coincide que son datos 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿sí? Entonces, esto se supone que está trabajando a una velocidad de transferencia de bits R, ¿sí? Entonces, si esta señal, o bueno, más o menos esta señal contaminada con ruido, porque puede llegar contaminada con ruido, bueno, más o menos viene así, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿no? Viene de esta forma. Entonces, esta señal se muestrea para poder aplicar el principio de un repetidor regenerativo, ¿no? Entonces, esto obviamente se va a muestrear a esta misma velocidad R, donde yo voy a obtener aquí una muestra, una muestra, una muestra, una muestra, una muestra, ¿sí? Se va a muestrear estos valores y ahí en función de esto se va a obtener los datos, ¿no? Que sería 1, 0, 1, 0, 1 y así sucesivamente, ¿sí? Esta se supone que llega a una, su frecuencia de operación es R, ¿no? En este caso, ¿sí? Pero supongamos que esta señal, ¿no?, esta sufrió un desplazamiento Doppler y en este caso sufrió un retardo, bueno, una disminución, más bien dicho, en su frecuencia, ¿sí? Entonces, en este caso, supongamos que ahora la señal, como ya su frecuencia cambia, ¿cierto? De pronto ahora va a venir algo así, ¿sí? Son los mismos datos, pero su frecuencia es menor, ¿ya? Entonces, se va a tener algo como esto. Entonces, como el receptor no sabe, ¿no es cierto? El receptor no es que sabe, ahorita sufrió un cambio Doppler, entonces le voy a modificar la velocidad de transferencia de bits. No, el receptor igual va a trabajar a esta misma frecuencia para recibir, o sea, cualquier señal que está llegando, ¿no? Entonces, igual los va a muestrear a los mismos instantes de tiempo. De pronto va a muestrearlo aquí, va a muestrearlo acá, va a muestrearlo acá y va a muestrearlo acá y después otra vez acá. Entonces, los datos o la información que va a obtener ya no es, ¿no es cierto?, 1, 0, 1, 0, 1, sino va a ser 1, 0, 1, 1, 0. Entonces, esto va a provocar distorsión, ¿no es cierto?, en nuestra señal de información. Y esto fundamentalmente genera inclusión de interferencia intersimbólica, ¿sí? Entonces, esto es lo que se genera justamente a causa de la distorsión en frecuencia, perdón, de la dispersión en frecuencia o de la dispersión Doppler, ¿sí? Entonces, justamente esta situación. Entonces, aquí también, para poder determinar esto, también se establece lo que esto lo que les decía es la dispersión Doppler, ¿no? Y para poder determinar en qué caso se va a generar esta distorsión, se especifica también un parámetro que se denomina el tiempo de coherencia de canal, ¿sí? O T sub C, ¿no? Entonces, en estas consideraciones, a su vez, también se puede decir, ¿no?, si es que el tiempo correspondiente de medición, ¿no es cierto?, o el tiempo que se separa entre valores, etcétera, por ejemplo, en este caso, es inferior al tiempo de coherencia, ¿no es cierto?, entonces no existirá este desvanecimiento selectivo en tiempo. Pero si es que el valor de tiempo delta t es mayor que t sub c, sí existirá. Entonces, igual, ¿no?, aquí podemos analizar esto. Esto de aquí es lo que de pronto nos va a representar este delta t, ¿sí? Este va a ser nuestro delta t, ¿sí? El valor total entre cada uno de los datos, entre cada uno de los elementos de información. Y de pronto, esta diferencia o esta relación inicial, que en definitiva podría representarnos justamente el tiempo de bit, eso es lo que en este caso nos va a representar el tiempo de coherencia. Entonces, en otras palabras, si es que los valores de delta t son inferiores al t sub c, no existirá este desvanecimiento, ¿sí?, o esta distorsión selectiva en función del tiempo, ¿sí? Pero si es que el delta t es superior a t sub c, que es justamente lo que ocurre acá, ¿no es cierto? Obviamente eso es lo que va a ocurrir acá, entonces ahí sí va a existir esta distorsión TSF, ¿sí? Entonces igual, tengamos claro qué es lo que implica o qué es lo que representa este tiempo de coherencia, porque a su vez, como el ancho de banda de coherencia B sub c, también lo vamos a utilizar más adelante, ¿sí? ¿Está claro? Ok, esto entonces con respecto a esta primera caracterización de estos canales multitrayecto, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, entonces en función de esto nosotros podemos dar un resumen, podemos recapitular todo esto que hemos mencionado y indicar, ¿no es cierto?, que nosotros podemos generar dos tipos de dispersiones y por lo tanto dos tipos de distorsiones, ¿no es cierto? La dispersión temporal y la dispersión en frecuencia, ¿sí? La dispersión temporal, ¿sí?, genera dispersión de retardo,
¿sí? Y por lo tanto, esta va a provocar distorsión en el distorsión selectiva o bueno, desvanecimiento selectivo en frecuencia, ¿sí? Entonces, el parámetro necesario para poder caracterizar esta distorsión es el ancho de banda de coherencia, ¿sí? Entonces, eso justamente para relacionarlo, ¿no? Y el otro efecto que se genera es la dispersión de frecuencia. Esto se caracteriza mediante la dispersión Doppler y esto puede provocar desvanecimiento selectivo en tiempo. Para caracterizar este desvanecimiento selectivo en el tiempo, se puede utilizar el tiempo de coherencia del canal, ¿sí? Entonces, en función de esto, tenemos justamente cada uno de estos 4 parámetros, ¿ok? Hasta aquí tal vez alguna duda, alguna pregunta tal vez. ¿No? Ok, continuemos. Listo. Entonces, de igual forma, ¿no? Como nosotros conocemos, ¿no es cierto?, la forma de caracterizar el rendimiento de un canal digital, principalmente porque un analógico se caracteriza mediante la relación de señal a ruido, pero un canal digital se caracteriza mediante la probabilidad de error de bit, ¿sí? Y como nosotros sabemos, esta probabilidad de error de bit puede deberse fundamentalmente al ruido, ¿no es cierto? Si hay mucho ruido, este ruido puede provocar errores en los bits, ¿no es cierto? Y eso genera básicamente que un 1 que se cambie un 0 o que un 0 se cambie un 1, ¿sí? A causa del ruido. Entonces nosotros podemos decir, bueno, entonces para mejorar la ver, se puede aumentar la potencia de mi señal, ¿sí? Si yo aumento la potencia de la señal, mejora la relación de señal a ruido y obviamente el ruido que se mantiene igualito ya va a provocar menor incidencia en nuestra señal y por lo tanto puede que esa misma cantidad de ruido ya no genere errores en los bits, ¿no? Entonces esa es una forma de mejorar la ver, aumentando la intensidad de la señal, ¿sí? Pero en el caso de que exista interferencia intersimbólica, ¿sí? La interferencia intersimbólica, como nosotros sabemos, puede deberse a un mal filtrado de la señal, ¿sí? Si nosotros recordamos, o puede deberse también justamente a lo que acabamos de mencionar, ¿no? A una dispersión Doppler, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso genera interferencia intersimbólica. Cuando existe este tipo de errores de bit, obviamente la interferencia intersimbólica genera errores de bit. Entonces, pero estos errores de bit o esta tasa de errores de bit causados por la interferencia intersimbólica, esos no se mejoran ni se reducen incrementando la potencia de la señal transmitida, porque no tienen que ver con la relación de señal a ruido. Esto tiene que ver con algo completamente diferente, ¿sí? Entonces, este ver que se genera a causa de la IC se conoce como I-ver, ¿sí? Y es la tasa de errores de bit irreducible, ¿sí? Entonces, este no es lo que se mejora solamente incrementando la potencia, sino en este caso se tiene que utilizar diferentes técnicas para mejorar o para eliminar fundamentalmente la interferencia intersimbólica, ¿sí? Eso es lo que básicamente, si es que yo elimino la interferencia intersimbólica, voy a mejorar la ver, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, para poder eliminar esta interferencia intersimbólica o esta distorsión correspondiente, hay varias técnicas, como por ejemplo la recepción por diversidad, ¿sí? En la recepción por diversidad hay algunas técnicas físicas, principalmente, donde se puede utilizar varias antenas para que se pueda recibir una señal correspondiente, otra señal, por ejemplo, para recibir la onda reflejada, y entre las dos, entre esta diferencia de alturas, eliminar el posible retardo, el posible desfase que pueda existir. Bueno, esto ya lo vamos a analizar con mucho más detalle más adelante, ¿no? Pero a eso se refiere esta recepción por diversidad, donde se eliminan básicamente las contribuciones en contrafase que puede existir entre dos trayectos distintos, ¿sí? Se puede utilizar saltos de frecuencia justamente para poder evitar estas componentes respectivas de dispersión. Se puede utilizar, por ejemplo, filtros de ecualizadores. ¿Quién me dice cuál es, por ejemplo, un ejemplo de un filtro ecualizador? El filtro ecualizador lo que hace es eliminar o minimizar casi al máximo una interferencia intersimbólica. ¿Cuáles son los filtros ecualizadores? Vean que de esto ya lo hemos comentado en la materia de comunicaciones 2. ¿Cuál es el filtro ecualizador que minimiza la interferencia intersimbólica? ¿Qué me dicen? Filtro de coseno realzado, Inge. Correcto, ¿no? Es un filtro, recordemos que el filtro de coseno realzado es un caso específico en general de los filtros de Nyquist, ¿no? Entonces,
si queremos hablar en términos generales, serían los filtros de Nyquist. El caso más común o el más popular, podríamos decir, es el filtro de coseno realzado. Ese es un filtro ecualizador. Entonces, aquí se podría trabajar tranquilamente con estos filtros para tratar de reducir la interferencia intersimbólica. Y obviamente, ¿no? Como el canal, muchas veces... como el canal sufre variaciones, el canal puede tener cambios, ¿no es cierto?, que son aleatorios, no se puede predecir. Entonces, obviamente, también el filtro ecualizador tiene que estar adaptándose a los cambios del canal, ¿no? Entonces, justamente por eso se acuerdan que cuando hablábamos de los filtros de coseno realzado, de los filtros ecualizadores, hablábamos de que estos filtros también tienen que ser adaptables. Entonces, por lo general, tienen que enviar una señal de información previa, que a veces se denomina el preámbulo, para que el receptor o el filtro correspondiente analice cómo esa secuencia de datos tiene que ser conocida, ¿no? Entonces, en función de cómo se ha distorsionado esta señal de datos, el receptor podría ir adaptando la función de transferencia del filtro de coseno realzado para poder eliminar o para poder irse adaptando, más bien dicho, a estos cambios o a estas variaciones, ¿cierto? Porque es básicamente la función de transferencia del canal la que va a ir cambiando, ¿no? Entonces, aquí estos filtros ecualizadores también deberían ser filtros adaptativos, ¿sí? Y obviamente otra técnica para reducir el BER o la tasa de errores de bit es la codificación de canal. Eso también ya lo sabemos, ¿no? Si nosotros aplicamos codificación de Hamming, codificación convolucional, estamos mejorando la probabilidad de error de bit, ¿no? Al hacer que de pronto por ahí, si es que existe un error cada 100 bits, cada 1000 bits correspondiente, ese error puede además llegar a ser corregido mediante las técnicas de codificación de canal, ¿sí? Entonces, eso en estas situaciones, ¿no? Y también en algunos sistemas que cuentan con un ancho de banda significativo, que es bastante grande, en este caso, como mientras más grande es el ancho de banda de la señal o del canal, se mejora la resolución en el dominio del tiempo. Y es al revés, ¿no? Mientras más duración tenga un canal, una señal, más bien dicho, en el dominio del tiempo, se va a mejorar la resolución en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Eso ya lo sabemos por las técnicas correspondientes de análisis de señales que ustedes ya lo conocen, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un canal con un gran ancho de banda, ¿no es cierto?, vamos a tener una buena resolución en el dominio del tiempo. Entonces, si tenemos buena resolución en el dominio del tiempo, nosotros podríamos llegar a identificar cada uno de las señales o cada uno de los rayos que van llegando con diferentes retardos, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la resolución, porque, por ejemplo, si los retardos, no sé, se me ocurre, si nosotros tenemos retardos que llegan cada microsegundo, ¿no es cierto?, por dar un ejemplo, entonces, de pronto, si tenemos un ancho de banda significativamente grande, de pronto vamos a tener una resolución de medio microsegundo. Entonces, ahí sí, tranquilamente podemos ir segregando o diferenciando cada uno de los picos que van llegando, ¿sí? Pero si tuviéramos un ancho de banda más angosto, ¿no es cierto?, y tuviéramos, en ese caso nos da una resolución de pronto de unos 4 microsegundos, entonces ahí todos los picos o todos los retardos que van a llegar dentro de los 4 microsegundos no se van a diferenciar y van a formar parte de uno solo que ya va a estar distorsionado, ¿no es cierto? Entonces, eso es un problema. Pero el momento, nuevamente, ¿no?, volviendo a esto, si tenemos un ancho de banda significativamente grande, ¿sí?, entonces vamos a tener una resolución pequeñita y vamos a poder identificar cada uno de los retardos de la señal que llega. Si es que identificamos cada uno de estos retardos, ¿sí?, y le provocamos retardos adicionales, en otras palabras, algo como esto, ¿no? Si nosotros tenemos algo como esto, entonces tenemos aquí una señal, de pronto acá después otra señal después de un tiempo, otra señal acá, y de pronto ya, a partir de ahí ya no empiezan a llegar más señales, ¿no? Entonces, esto obviamente se tiene que caracterizar, ya les voy a enseñar cómo, ¿no? Pero, si es que ya se logra identificar que todos estos son la misma señal, ¿sí?, sino que llegan a diferentes retardos, ¿qué es lo que yo puedo hacer? A esto de aquí le voy a provocar un retardo adicional hasta acá. A esta de aquí le voy a provocar un retardo adicional hasta acá y a esta de aquí también le voy a provocar un retardo adicional hasta acá. De tal forma que todas las señales van a enfasarse. Ahora sí, la una va a estar aquí, la otra va a estar acá, ¿no es cierto? Más o menos, la otra va a estar aquí y la otra va a estar acá, ¿sí? Y todas estas señales se suman, ¿no es cierto? Porque ahora sí, como todas están enfasadas, ya les voy a sumar y todas estas más bien me van a provocar una señal con una amplitud mucho más alta,
¿sí? Entonces, en vez de que sea esta suma incoherente, ¿no es cierto?, que es lo que habíamos mencionado en inicio, cuando se suman todas estas de esta forma, es una suma incoherente, ¿sí? Y eso es lo que provoca la distorsión o el desvanecimiento selectivo, ¿sí? Pero el momento que yo les enfaso y que genero ahora una suma coherente, ahora sí todas las señales van a estar en fase y cuando se suman más bien se amplifica, ¿sí? Porque por eso es una suma coherente, entonces estoy, en vez de que sea un efecto perjudicial, lo estoy convirtiendo en un efecto beneficioso, ¿sí? A este tipo de receptores que son capaces de realizar esto se denominan receptores Reik, ¿sí? Y tienen esta capacidad de determinar o de identificar cada uno de estos elementos o cada una de estas componentes, enfasarlas y después sumarlas para generar más bien una amplificación de la señal. ¿Cómo se analiza esos parámetros, ¿sí? y cómo se determina justamente esta caracterización? ¿Sí? Se pueden básicamente analizar los parámetros e incluso validar modelos de transmisión de señal. En este caso se utilizan elementos que se denominan sondeadores, ¿sí? Entonces, estos sirven obviamente para realizar el sondeo del canal. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se hace? Se envía primero un impulso, ¿sí? una señal a una única frecuencia, a una única amplitud, es decir, una señal sinusoidal o una portadora sin modulación, eso en otras palabras, ¿no? Y en función de eso se mide y se analiza cuáles son los retardos fundamentales de tiempo, ¿no? Entonces ahí se puede determinar esto, por ejemplo, ¿no? Que uno va a llegar a un retardo T1, otro a un retardo T2, T3, T4 y T5, ¿sí? Entonces, en función de esto, todo esto es mi dispersión de retardo, todo es ensanchamiento, ¿sí? Entonces, y cada uno de estos me representan los ecos de cada uno de las señales reflejadas en cada uno de los dispersores, ¿sí? Entonces, si ya se tiene un modelo similar, porque aquí, como les decía, es posible que en una medición yo tenga esto. En otra medición, de pronto la señal está por acá, en otra medición la señal está por acá, en otra está más acá, en otra está aquí mismo, y así se va teniendo también esa dispersión, en cambio, del retardo, ¿no? Entonces, en función de todas esas, porque igual lo mismo de pronto pasa con el segundo, con el tercero, con el cuarto, pero se aplican estas estadísticas del retardo y se puede generar un valor medio o una mediana, dependiendo de la distribución estadística que estas tengan, ¿no? Entonces, en función de eso, se puede establecer una única gráfica que es esta de aquí. Sí, esa es la única gráfica, ¿no? Que va a tener los valores medios de cada retardo. Entonces, ahí sí, con los valores medios se dice, perfecto, entonces yo voy a tener un retardo por lo general de primero, la primera señal que va a ser de Tau 1, la siguiente de Tau 2, de Tau 3 y así sucesivamente. Entonces, ahí sí, como ya se sabe, después las señales, ya se van a enviar las señales reales, las señales de información concretas, pero ya se sabe a la primera señal cuánto más de retardo hay que aplicar. Entonces, aparte de este Tau 1 que llega después de que se envió la señal, hay que darle este retardo para que se enfase con el último eco, ¿sí? Igual, al Tau 2 se le da este retardo para que se enfase también con el último eco y con el primero que ya se le retardó. Lo mismo con el Tau 3, con el Tau 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahora sí, como ya se hizo las pruebas, ya se sabe exactamente cuánto tiempo hay que retardarles adicionalmente para provocar este enfasamiento, ¿sí? Eso es en esencia lo que hace primero estos sondeadores para poder determinar el tiempo de retardo y posteriormente los receptores Reik, ¿sí? Si es que se conoce básicamente estos parámetros o estas características, ¿sí? Entonces, los sondeadores existen tanto para componentes temporales, que es lo que acabamos de analizar, como para componentes espectrales, que es en cambio esto que tenemos acá, ¿sí? Entonces, de igual forma, aquí también se puede determinar, ¿no? Esta es la frecuencia transmitida y para ciertas velocidades se puede llegar a tener esta frecuencia, esta frecuencia, esta frecuencia, esta frecuencia, ¿no? Entonces, eso en ciertos parámetros de aquí, obviamente vamos a depender de la frecuencia, de la dirección, etcétera, pero todo esto va a generar una dispersión o un ensanchamiento Doppler, ¿sí? Entonces, igual, aquí ya se puede utilizar algunas de las técnicas, por ejemplo, incluso de las que ya conocemos para poder seguirle a la portadora. Aquí viene la utilidad o la aplicabilidad, ¿se acuerdan de los circuitos PLL?
que muchas veces incluso me preguntaban, pero ¿por qué sirve un circuito PLL supuestamente para detectar la frecuencia portadora si se supone que en el transmisor ya se envía una frecuencia portadora y esa no cambia? Entonces, en el receptor yo debería tener un oscilador que trabaje a esa misma frecuencia para aplicar la detección de producto, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me solían preguntar. Entonces, yo les decía, ¿no? Es que no necesariamente, claro, la señal sale o se genera a esa frecuencia portadora. En el transmisor se supone que no se va a cambiar, pero el canal puede llegar a provocar un desplazamiento de esa frecuencia a causa del efecto Doppler. Fundamentalmente por eso se genera por lo general esto, ¿no? Entonces, esto puede provocar que la señal se desplace ligeramente para la izquierda o para la derecha. Entonces, ahí sí, si nosotros manejamos únicamente una única frecuencia, ¿no es cierto? Una única frecuencia del oscilador para el detector de producto, si es que el desplazamiento Doppler es muy significativo, entonces ahí esa frecuencia, cuando se aplique la mezcla o la combinación de las señales, ¿no es cierto? Donde se genera la suma y la resta no nos va a llegar exactamente a cero, ¿no es cierto? Nos va a llegar a unos 10, a unos 15, a unos 30 hercios, y eso puede provocar cierta distorsión en el momento que apliquemos después del filtro, va a haber cierto solapamiento espectral, obviamente, porque la frecuencia ya no va a estar centrada, ¿no? No va a estar en cero, sino va a estar o en menos algo o en más algo, ¿no? Entonces, eso es lo que genera ciertas distorsiones, ¿no? Entonces, es por eso que aquí se podrían utilizar así como para eliminar este efecto de dispersión temporal, se utilizaban los receptores Rake. Para eliminar este efecto de dispersión Doppler, se puede utilizar los PLL justamente para hacer el seguimiento de la frecuencia portadora si es que existiesen cambios o variaciones. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, aquí se va complementando, se va juntando todos los conocimientos que ya nosotros hemos venido abarcando en cada una de las otras materias. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo que genera básicamente primero estos sondeos o estos sondeadores para poder después, con esas características de esas informaciones, brindarles ya a los receptores y que estos puedan desarrollar o aplicar cada uno de sus principios de funcionamiento y eliminar estas posibles distorsiones y mejorar el rendimiento de operabilidad. ¿Ya? Listo. Esto con respecto a esta parte de acá, ¿no? De ahí. Respecto a los modelos de los canales multitrayectos, se pueden realizar varios modelos correspondientes para poder especificar la operabilidad o el funcionamiento de un canal, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunas diferenciaciones o caracterizaciones de cada uno de estos modelos. Por ejemplo, podemos dividir a los canales multitrayecto por su naturaleza en modelos matemáticos y modelos físicos, ¿sí? Estos modelos matemáticos, que son fundamentalmente modelos teóricos, ¿sí? Establecen una expresión o una ecuación matemática, ¿sí? Y como se establece una ecuación matemática, podrían servirnos para esa ecuación ingresarla o insertarla en un algoritmo, por ejemplo, y realizar una simulación lógica, ¿no es cierto?, de lo que se esperaría del comportamiento en el canal. ¿Sí? Entonces, en este caso, obviamente, estos modelos están orientados básicamente a la simulación mediante software, ¿sí? Mientras que los modelos físicos, ¿sí? En este caso, se utilizan estos modelos para tratar de una u otra forma materializar el comportamiento del canal, ¿sí? Pero en función de circuitos electrónicos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ya se pueden utilizar atenuadores, se pueden utilizar dispositivos de amplificación, de reducción, etcétera, para justamente realizar el modelamiento del canal, ¿no? Los atenuadores van a representar las pérdidas básicas, ¿no? Ciertos amplificadores o incluso en estos casos, como ya vamos a ver incluso también más adelante, se pueden tener dos canales de transmisión, ¿no? Un canal con un medio más pequeño, ¿no es cierto? Un medio de transmisión más pequeño y otro canal de transmisión con un medio de transmisión más grande, ¿no? Lo cual va a representar, por ejemplo, otro trayecto, una onda reflejada, etcétera. Y cada uno de estos con sus atenuadores correspondientes para poder representar las pérdidas básicas, la reflexión, etcétera, ¿no? Y después los dos llegan al receptor, es decir, se hace una simulación física, ¿sí? No una simulación lógica como lo que se hace, por ejemplo, en un algoritmo o en un programa computacional, ¿sí? En este caso ya se hace una simulación física mediante hardware, ¿sí? En este caso ya se puede tener valores un poquito más reales, ¿no? Un poquito más medibles, ¿sí? Obtenidos mediante una simulación práctica, ¿sí? Eso de acuerdo a la naturaleza.
De acuerdo a su variabilidad, podemos tener modelos estáticos y modelos dinámicos. Estos dependen del receptor. Si es que el receptor está quieto, está fijo en un lugar, son los modelos estáticos. Pero si el receptor puede movilizarse a una cierta velocidad, esos son los modelos dinámicos, ¿sí? Y por el tipo de tratamiento, de igual forma pueden caracterizarse dependiendo de su caracterización, ¿no? Pueden ser modelos determinísticos, cuando, por ejemplo, esto se basa fundamentalmente en las estructuras de los dispersores, ¿sí? Hagan cuenta que en una ciudad, por ejemplo, los dispersores, porque de pronto si hablamos de estos términos, no entendemos a qué nos referimos. Los dispersores es cualquier superficie en la cual la onda se puede reflejar, ¿no? Entonces, en una ciudad, en un análisis un poquito más real, urbano, los dispersores pueden ser edificios, puede ser la calle, pueden ser casas, pueden ser puentes, pueden ser árboles, etcétera, ¿no? Todo esto pueden ser los elementos dispersores, ¿sí? Entonces, los modelos determinísticos son aquellos en los cuales los modelos dispersores se encuentran fijos, ¿no? Es decir, ya sabemos su ubicación, ya sabemos su altura, su consistencia, etcétera, y en función de eso ya se puede determinar el comportamiento de cada uno de los rayos que pueden llegar hacia el receptor, ¿sí? Esos son los modelos determinísticos. Mientras que los modelos aleatorios, esto obviamente, bueno, ya va a depender si es que de pronto no se conocen estas características urbanísticas, etcétera, y se analizan o se los caracteriza de forma aleatoria, ¿no? Entonces se los ponen mediante una estructura estadística y en función de eso se puede hacer el análisis. Más o menos lo que habíamos hecho anteriormente, ¿se acuerdan cuando se determinaba el número de edificios que puede haber por área, el área de cada edificio, las alturas, la probabilidad de que exista línea de vista, ¿se acuerdan? Entonces, algo así es como se puede caracterizar de forma general utilizando modelos aleatorios, ¿sí? Entonces, esos son cada uno de estos, ¿no? Cuando se habla de los dispersores, también aquí se dependerá del entorno, ¿no? Si es que estamos hablando de un entorno urbano o de un entorno rural. En un entorno urbano, ¿no es cierto?, los dispersores pueden provocar o retardos relativamente pequeños, ¿no? Porque básicamente todos los dispersores están ahí concentrados, entonces van a generar reflexiones ahí mismo, bien cerca, y van a llegar a la final de cuentas al receptor, ¿no? Entonces los retardos van a ser relativamente pequeños. Pero en un entorno urbano, perdón, en un entorno rural, ¿no? Donde básicamente no existen o los dispersores no están ahí concentrados. Los dispersores en este caso pueden ser montañas, ¿no es cierto? Pueden ser árboles, pueden ser estructuras que están más alejadas de todo nuestro entorno, ¿no? Entonces, si un dispersor es una montaña que está un poquito alejada, entonces obviamente hasta que la señal llegue a la montaña, se refleje y de ahí llegue al receptor, entonces esto va a provocar que los retardos sean más grandes, ¿no? Entonces, de esto también incluso dependen cada uno de estos modelos, ¿no? de los entornos en los cuales nos estamos desenvolviendo, ¿sí? Ok, entonces, como por lo general, este tipo de señales, cuando se envían, son señales moduladas, ¿no es cierto? Es decir, nosotros podemos considerar que aquí tenemos, por ejemplo, una señal transmitida, el transmisor, acá el receptor, ¿no es cierto? Y aquí se analiza, por ejemplo, la onda directa, la onda reflejada, y como les decía en otro ejemplo, me parece, si acá al fondo tenemos un edificio, podemos tener también esta onda, ¿no? Entonces, ahí tenemos diferentes rayos, cada uno de estos son los elementos dispersores, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando se envía esta señal, sobre todo si se utiliza en un radioenlace, la señal de ley va a estar modulada, ¿no es cierto? De ley va a estar modulada. Entonces, es una señal pasabanda, ¿sí? Nosotros sabemos que la señal, dependiendo del tipo de modulación, es una señal SDT, y dependiendo de la modulación, esto es igual a, por ejemplo, RDT, la parte real esto es lo que nosotros ya conocemos, ¿no? GDT por E a la J, omega sub CT. ¿Sí? De esta forma se representa una señal modulada donde GDT es la envolvente compleja de una modulación específica. Puede ser AM, puede ser ASK, BPSK, QAM, FM, etc. Todos los tipos de modulación que nosotros ya conocemos, ¿sí? Entonces, en este caso, esta GDT es mi representación banda base de mi señal modulada, que es pasabanda. Y de lo que ya habíamos mencionado anteriormente, para cualquier análisis, para cualquier cálculo, siempre es preferible trabajar en términos
banda base que en términos pasabanda. Es más fácil, es más sencillo, ¿no? Entonces, en este caso igual, ¿no? Si es que esta es nuestra SDT y acá tenemos nuestra RDT, que es nuestra señal recibida, igualmente esta va a venir, por ejemplo, esta es la G sub S, que sería la envolvente compleja de la señal modulada, y el RDT sería igual a la parte real, por ejemplo, de G sub R, ¿no es cierto?, la envolvente compleja de la señal recibida, ¿sí?, por E a la J omega sub CT, porque va a estar en torno de la señal modulada, de la frecuencia portadora, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener, ¿sí? Entonces, obviamente, esta envolvente compleja o esta señal RDT, como ya sabemos, es igual al SDT más la componente de ruido, a más de que esta señal también va a verse afectada por cada una de los efectos multitrayecto, de la atenuación, etcétera, ¿no? Pero a la final de cuentas, esta envolvente compleja es la que vendrá ya con la componente de información, ¿no es cierto? Y las componentes de atenuación, de ruido, de interferencia, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, nosotros en la materia de comunicaciones 2 teníamos esta nomenclatura, ¿no? Donde las envolventes complejas era G, ¿no es cierto? Y ahí con el subíndice le representábamos a qué representaba. Aquí, en este texto, bueno, nos pone la misma estructura, ¿sí?, para SDT y RDT, pero las envolventes complejas para la señal modulada o la señal transmitida es X, y la envolvente compleja para la señal recibida es YDT. Cuidado, ¿no? Vamos ahí definiendo cada uno de estos elementos, porque de pronto por ahí se confunden y dicen, pero yo me acuerdo que la envolvente compleja se podía representar como XDT más J YDT. ¿Sí? ¿Se acuerdan que así es como nosotros representamos? Entonces vayan a decir, entonces, o sea que XDT, la parte real de la envolvente compleja es para representar a la señal modulada y la parte imaginaria de la envolvente compleja es para representar a la señal recibida. No, cuidado, se vayan a confundir, ¿no? Aquí es como que este XDT nos representa o es igual a este G sub S, y este YDT nos representa a este G sub R, ¿sí? Son envolventes complejas, es decir, este XDT tendrá su parte real y su parte imaginaria, y el YDT también tendrá una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? O su módulo y fase, etcétera, dependiendo de cómo se quiera analizar cada una de estas, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos en esta consideración, ¿sí? Ok. Eso respecto a esta representación, ¿no? Entonces, para tener en cuenta que, como ya les había mencionado, es preferible trabajar en términos de las envolventes complejas en vez de las funciones matemáticas de las señales moduladas o pasabanda, transmitida y recibida, ¿sí? Entonces, esto justamente vamos a ir analizando en función de los modelos determinísticos de dispersores, ¿sí? Entonces, vamos a asumir que la existencia o la estructura de los dispersores va a ser invariante, ¿no? Es decir, ya la estructura o la ubicación, las alturas, etcétera, todo va a estar fijo, ¿sí? Entonces, primero, estos modelos determinísticos me van a dar, ¿sí?, una caracterización de nuestro canal móvil, ¿sí? Es móvil porque vamos a asumir que el receptor puede movilizarse, es decir, vamos a asumir ya, desde ya, la existencia de una dispersión Doppler, ¿sí? Entonces, primero, la caracterización de nuestro canal móvil multitrayecto será teórica, ¿sí? Va a ser teórica, pero de cualquier forma, esta caracterización teórica sí nos da una respuesta o una visión bastante intuitiva, bastante didáctica y sobre todo nos da una representación física, ¿sí? Entonces, eso es importante en función de este modelo que vamos a determinar, ¿ya? En este caso, se utiliza la teoría de rayos, ¿sí? Es decir, que tiene que haber al menos un dispersor, ¿sí? Un dispersor para generar una reflexión para cada uno de los trayectos, ¿sí? A menos que obviamente se considere una onda directa. Si es que hay línea de vista y hay una onda directa, la señal va a llegar directo desde el transmisor al receptor, pero el resto de las señales va a reflejarse al menos en un dispersor, porque puede reflejarse en un edificio, después en otro, y ahí llegar al receptor, ¿sí? Entonces pueden haber varias reflexiones, ¿sí? En este caso vamos a considerar un intervalo elemental de un tiempo máximo delta t, ¿sí? Un tiempo máximo delta t, ¿ya? Como ya les había mencionado, ¿no? La estructura de dispersores va a ser invariante, ¿sí? Va a estar fija, va a estar predefinida, ¿sí?
Y vamos a considerar una variación de x de t. Recordemos que x de t es la envolvente compleja de nuestra señal modulada, ¿sí? Esa es nuestra envolvente compleja x de t. Vamos a asumir una variación mínima de x de t, ¿sí? Además, también vamos a asumir una emisión omnidireccional, ¿sí? No es que vamos a definir para un patrón específico de antena, ¿sí? Sino que vamos a asumir una emisión omnidireccional. Entonces, como les decía, ¿no? En este caso, S de t, nuestra señal modulada, estará representado mediante esta ecuación general, ¿sí? Mientras que la señal correspondiente, ojo, ¿no? Esto de aquí es el rayo iésimo, por eso es R sub I, porque nosotros vamos a asumir que el receptor va a recibir varios rayos causados básicamente por cada una de los dispersores correspondientes, ¿sí? Entonces, este R sub I es el causado por el dispersor. Por ejemplo, el R sub 1 será el causado por el dispersor 1, el R sub 2 será causado por el dispersor 2, o así sucesivamente, o más bien dicho, el R sub 1 será el que llega primero, ¿no es cierto?, en la señal recibida. El R sub 2 será el que llega segundo, tercero, cuarto, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, cada uno de estos estará caracterizado mediante una expresión similar a esta, ¿sí? Porque obviamente la señal que va a llegar es la señal S de t, ¿sí? Pero esta señal S de t va a venir primero con un retardo, ¿sí? Con un retardo, obviamente, porque se demora en salir desde el transmisor y llegar al receptor, ¿sí? Además, se va a demorar más si es que tiene que ir por otro trayecto, golpear en un dispersor y ahí recién llegar al receptor, ¿sí? Y obviamente también esto va a estar afectado por una variación también en su amplitud, ¿sí? Puede estar afectada justamente por la reflexión en un edificio, en una calle, etcétera, ¿sí? Ok, entonces esta expresión de aquí nosotros podemos generalizarla en función de la envolvente compleja, ¿no? Entonces aquí nosotros sabemos que esta señal correspondiente, si la representamos en función de la envolvente compleja, esto va a ser el nuevo módulo, que sería este de acá, ¿no es cierto? El módulo de esta señal reflejada, por la parte real, ¿no es cierto? ¿De quién? Aquí nosotros vamos, en otras palabras, a representar a S de t en función de su envolvente compleja, pero desplazada este tiempo de retardo. Por eso es que sería x de t menos este valor de tau mayúscula, que nos representa el retardo en función del tiempo, ¿sí? Y por EA la j omega sub c, también evaluado en este tiempo con ese retardo correspondiente, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a tener esta forma general para la señal recibida, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, vamos a asumir también algunas consideraciones, ¿sí? Si es que nosotros asumimos que el comportamiento del canal, ¿sí?, es lineal y es invariante en el tiempo, es decir, el canal nos representa un sistema LTI, ¿sí? Ese cumple con dos características fundamentales, si nosotros recordamos, ¿no? ¿Cuáles eran estas dos características? Que la amplitud de la función de transferencia del canal es constante, y la fase o la variación de fase, ¿sí?, va a ser lineal o va a tener una variación lineal. Y eso es básicamente lo que nos representa esto, ¿no? Es decir, la amplitud va a ser un valor constante, un valor fijo, ¿sí? Y la variación de fase, que es esto de acá, o el retardo en este caso, va a tener una variación lineal, que se representa básicamente, o podemos representarle mediante esta expresión fundamental lineal, ¿sí? Si reemplazamos esto en la ecuación de acá arriba, esto es lo que nosotros vamos a tener, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, esta función o este módulo correspondiente se convierte ya en una constante, ¿sí? Y cada una de estas variaciones de fase también se convierten, en este caso, en una función lineal, o estos retardos, más bien dicho, se convierten en una función lineal, ¿sí? ¿Estamos? Eso es entonces, en esencia, lo que nosotros consideraríamos en estas condiciones, ¿sí? Ahora, aquí podemos asumir también cierta situación, que es, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros consideramos el máximo retardo? ¿Cuándo se va a dar el máximo retardo? Cuando nosotros evaluamos el valor de tiempo en el tiempo máximo, ¿no? Es decir, en el delta t. Es decir, cuando se da esto de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? El valor correspondiente multiplicador de la función lineal se multiplica por el máximo valor de tiempo, delta t. Si es que este valor correspondiente de máximo retardo es mucho más pequeño que o que el inverso del ancho de banda de nuestra señal, ¿esto qué nos implicaría? El inverso del ancho de banda de nuestra señal nos va a dar básicamente el tiempo de oscilación de la frecuencia más alta de nuestra señal banda base,
¿no es cierto? Eso es lo que nos va a representar. Entonces, si nosotros consideramos que este tiempo es mucho menor a eso, nosotros podemos aquí hacer una consideración, ¿sí? Primero, que este valor correspondiente, como es mucho más pequeño que las componentes de frecuencia, ¿sí? Entonces va a variar muy poco este retardo correspondiente respecto a las componentes de frecuencia. Entonces nosotros podemos asumir tranquilamente esta aproximación, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque este valor de aquí va a provocar un retardo ligero muy pequeño respecto para la amplitud que nosotros vamos a tomar de la envolvente compleja, ¿sí? Entonces, y justo lo que habíamos dicho, ¿no? Que la variación de x de t también va a ser mínima, ¿sí? Entonces, más aún si es que nosotros tenemos un retardo muy pequeñito, pues el x de t variando en ese prácticamente va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso es válida esta consideración, ¿sí? Pero esta misma situación no es factible utilizar, en cambio, acá, en la componente exponencial, ¿sí? Porque recordemos que esto ya tiene que ver directamente con la fase, ¿sí? Y esto, sobre todo, recordemos que esto es lo que nos da la representación en torno a la frecuencia portadora. Si nosotros trabajamos a una frecuencia portadora relativamente alta, muy grande, en torno a los gigahertz, por ejemplo, una variación mínima, que es lo que nos representaría esto de acá, puede provocarnos una variación significativa en la fase. ¿A causa de qué? A causa de la frecuencia alta a la cual nosotros trabajamos, ¿sí? Entonces, aquí ya no podemos aplicar esa variación o esta aproximación, más bien dicho, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos que mantenernos justamente con esta expresión general, ¿sí? Lo que sí podríamos más bien nosotros considerar es que el valor correspondiente de este desfase también en estas consideraciones puede ser igual a esta relación, ¿no? Donde nosotros vamos a tener este tau sub 1 que nos va a representar un valor aproximado de este mismo valor de tau mayúscula, ¿sí? Y más la relación entre la fase que existirá y la frecuencia angular portadora correspondiente, ¿sí? Entonces, eso podríamos nosotros aplicar aquí para representar. Entonces, si aplicamos esta ecuación, ¿no es cierto? Esta relación, básicamente lo que nosotros vamos a tener es algo similar a esto, ¿no? Entonces, en la parte de la amplitud de la envolvente compleja, ¿sí? O de la componente de la envolvente compleja, se va a mantener esta relación, ¿no? Pero acá, bueno, y aparte reemplazamos el tau mayúscula por el tau minúscula, ¿no? Y aparte, la exponencial se va a convertir en esta expresión de acá, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener toda esta expresión completa, ¿sí? Entonces, aquí si nosotros analizamos una gráfica similar a la que tenemos acá, considerando un movimiento del receptor, más o menos ahí nosotros también podemos realizar otras consideraciones u otros desarrollos de la expresión, ¿no? ¿Cómo nosotros interpretamos esta gráfica? ¿Sí? Aquí nosotros podemos asumir, ¿sí?, que esta es la dirección en la cual se está movilizando el receptor, ¿sí? Entonces, supongamos que si toda esta es la dirección, se tendrá un tiempo, ¿sí?, de análisis y una duración de análisis. Bueno, la duración de análisis es delta t, ¿sí? Pero va a haber un punto donde se va a generar básicamente, o nos va a representar el tiempo cero, y un punto en el que nosotros vamos a tener el tiempo delta t, ¿no? De todo este desplazamiento del móvil. Entonces, nosotros podemos asumir que este es el punto donde se comenzó a realizar la medición de la señal recibida, y acá es el punto donde se finalizó la recepción. Entonces, en otras palabras, esto nos va a representar un tiempo igual a 0, y esto nos va a representar un tiempo igual a delta t, ¿sí? Y esta línea de acá, en cambio, las líneas que atraviesan, ¿no? Eso es básicamente la dirección que se tiene desde el transmisor hacia ese punto. O sea, es decir, en otras palabras, claro, aquí se puede asumir que el receptor está lejos, ¿no? Y por eso casi que estas líneas son paralelas, casi, ¿sí? En la realidad, en la práctica, no deberían, ¿no? Pero nosotros podríamos asumir, supóngase, que si es que aquí nosotros asumimos una gran distancia y que más o menos acá o por acá va a estar la antena transmisora, y desde ahí se va a emitir las señales, ¿no? Entonces, cuando la señal está por aquí, está recibiendo desde la antena transmisora, ahí comienza a recibir la señal, ¿sí? Y de ahí, como se está movilizando a una cierta velocidad, acá va a terminar de recibir la señal. Y en todo ese trayecto es donde se va
a generar básicamente toda la recepción, al menos de este rayo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta va a ser la distancia, ¿sí? La distancia correspondiente cuando desde el transmisor, ¿no es cierto? Porque no necesariamente es desde el transmisor, puede ser la distancia desde el dispersor, ¿sí? Donde básicamente se genera la última reflexión hasta el receptor, ¿no? Entonces, bueno, la distancia desde el punto de emisión, digámoslo de esa forma, hasta el receptor. Entonces, esta es la distancia que se tendrá a un tiempo igual a 0. Y esta será toda la distancia que se tendrá a un tiempo, en cambio, de delta t, ¿sí? Eso es más o menos lo que se podría asumir. ¿Estamos? Entonces, teniendo ya todo esto, ¿sí? Si el móvil se está movilizando a una velocidad de v, ¿no es cierto? Toda esta distancia, en cambio, que se desplazó desde un tiempo t hasta un tiempo delta t, obviamente será igual a la velocidad por el delta t. Entonces, se conoce también esta distancia, ¿sí? Si es que aquí se hace la proyección de esta distancia hacia acá, ¿no es cierto? Asumiendo que son cuasi paralelas estas dos líneas, ¿sí? No, en sí no son paralelas, pero se puede asumir esta consideración, porque básicamente casi salen de la misma fuente, pero básicamente llegan a distancias relativamente cortas. Entonces, por eso se puede asumir que esta distancia desde aquí hacia allá y la distancia desde aquí hacia allá son las mismas. Entonces, se puede asumir que esta distancia de aquí hacia acá es en esencia la distancia iésima evaluada en delta t menos la distancia iésima evaluada en 0, ¿cierto? Es de esa distancia. Entonces, aquí ya se tiene, ¿no es cierto? Si es que esto se asume que es un ángulo recto, ¿no es cierto? ¿Sí? Se tiene un ángulo o un triángulo rectángulo, ¿sí? Ahí se va a tener un triángulo rectángulo donde se pueden ir analizando algunas características fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya se podría determinar que este valor correspondiente de retardo o de la pendiente de retardo correspondiente va a ser igual justamente a esta relación, ¿sí? Es decir, a esta distancia, ¿no es cierto?, que es lo que tenemos nosotros aquí, ¿sí? A esta distancia, que es justamente la variación o la diferencia de las distancias totales, sobre el valor de C por delta T. ¿Qué nos representa este valor de C por delta T? ¿Sí? Eso nos va a representar básicamente el tiempo correspondiente, a ver, ¿qué nos representaría este C por delta T? Si nosotros analizamos estas expresiones, bueno, C es la velocidad de la luz, como ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos este delta T, lo que nos va a representar es, a su vez, también esa distancia correspondiente que se demoró, o bueno, que se trasladó toda la señal, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros ya tendríamos esta primera expresión correspondiente, ¿sí? Ahora, adicionalmente, si es que partimos de esta función, ¿sí?, respectiva, podemos tener lo que ya les había mencionado, ¿no? Aquí podemos utilizar este triángulo rectángulo para expresar esta expresión de aquí, donde esta distancia, bueno, este cateto, ¿sí?, en función de este ángulo, se convertiría en el cateto adyacente. Este ángulo sería el ángulo alfa de orientación respectiva, ¿no es cierto?, entre la emisión de la señal hasta el receptor, ¿sí? Entonces, si nosotros ya tenemos esta distancia correspondiente, esa distancia, que sería la hipotenusa, por el coseno de ese ángulo, obviamente nos va a dar ese cateto. Entonces, esta relación es válida, ¿sí? Entonces, si nosotros realizamos esta sustitución de esta ecuación acá, ¿sí?, lo que vamos a tener en esencia es esto, ¿no? Porque el delta t con el delta t del denominador se van a eliminar y vamos a tener simplemente la velocidad por el coseno del ángulo correspondiente dividido para la velocidad de la luz es igual a este valor correspondiente de retardo, tau i mayúscula, ¿sí? Y esto de acá, ¿no es cierto?, si nosotros determinamos, en esencia, el valor correspondiente, la frecuencia Doppler, como nosotros ya sabemos, ¿sí?, esto es ya por expresión matemática, el desplazamiento Doppler, ¿sí?, más que la frecuencia, el desplazamiento Doppler es igual, sabemos, ¿no?, a menos la velocidad sobre la longitud de onda a la cual se está trabajando. Cuando el desplazamiento es normal,
a la fuente, ¿sí? Pero si es que el desplazamiento tiene un ángulo correspondiente, como en este caso alfa, el valor correspondiente o la expresión es menos la velocidad sobre la longitud de onda por el coseno de ese ángulo, ¿no? Entonces, esta es la expresión correcta, ¿sí? Entonces, si nosotros en esta ecuación de acá arriba, ¿no es cierto?, reemplazamos la velocidad de la luz por las componentes de longitud de onda y de frecuencia, ¿qué nos va a dar? A ver, lambda, como sabemos, lambda es igual a C sobre F. Por lo tanto, C va a ser igual a F por lambda, ¿no? Es decir, si aquí cambiamos esto, ¿no es cierto? En vez de C ponemos F por lambda, entonces ahí ya tenemos la expresión de acá, ¿no es cierto? El B por el coseno sobre lambda nos va a dar básicamente el desplazamiento Doppler. Es decir, que este valor de acá correspondiente nos va a dar justamente igual a eso, ¿no? Es decir, les voy a poner el paso a paso. Esto de acá nos va a dar, en otras palabras, va a ser igual a menos la frecuencia Doppler, ¿sí? Dividido para la frecuencia, ¿sí? En otras palabras, a ver, sería el lambda es igual a C sobre F. La velocidad es igual a F por lambda, ¿correcto? Entonces aquí nosotros vamos a tener, sí, correcto, ¿no? Entonces tendríamos que esto de acá va a ser igual a esta expresión sobre F, ¿sí? Justamente, ¿no? Entonces, si es que nosotros aplicamos esta expresión justamente acá y le multiplicamos por la... ya, sí, estamos bien. Justamente, ¿no? Es decir, aquí nosotros tenemos toda esta expresión, ¿no? El V por el coseno de alfa sobre C. Y si a esto le multiplicamos por 2pi por F sub C, que es la frecuencia de la portadora, ¿no es cierto? Justamente vamos a tener esto, ¿no? 2pi por... Ya, exactamente. Entonces, aquí inicialmente, como tendríamos que V por el coseno sobre la frecuencia es igual a la... perdón, V por el coseno sobre la longitud de onda es igual al desplazamiento Doppler, justamente vamos a tener esta expresión, ¿no? Pero como esta frecuencia se eliminaría con esta frecuencia, ¿no es cierto? Entonces ahí nos da justamente esta ecuación que nosotros tenemos acá, ¿sí? ¿Estamos? Es bastante simple en realidad, ¿no? Y de ahí, en función de esto, nosotros ya sabemos que V por el coseno de alfa sobre la longitud de onda, con signo negativo, eso es el desplazamiento Doppler. Entonces, esto de acá nos va a dar igual simplemente a menos 2pi por la frecuencia Doppler. Y esto, en realidad, si nosotros analizamos, claro, el 2pi por una frecuencia es la frecuencia angular, o en este caso se conoce como la pulsación Doppler, ¿sí? Entonces, esta expresión que nosotros tenemos aquí, justamente, que después la vamos a representar acá, porque esto de acá, justamente se va a representar aquí, cuando nosotros multipliquemos este omega sub c por este valor de acá, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a tener esta pulsación Doppler. Entonces, justo lo que les acabo de mencionar, ¿no? Si es que nosotros reescribimos esta ecuación, que creo que es exactamente la misma que está acá arriba, no, todavía ya está reescrita, aquí vamos a tener que, vamos agrupando en términos de omega sub c, ¿sí? Que es la frecuencia portadora, la frecuencia angular portadora, y la pulsación Doppler. Es decir, estamos tomando este omega sub c por t, y también estamos tomando este omega sub c por esto de acá, que nos va a dar la pulsación Doppler por d. Y eso está representado aquí, omega sub c más omega sub d. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ahí nosotros vamos a tener cada uno de estos valores. ¿Por qué es más? Porque aquí, obviamente, esto de aquí provoca el cambio de signo, ¿sí? Y menos el resto, ¿no? Los otros dos términos igual van a estar ahí. Menos omega sub c por el tau sub i, y en este caso, menos el omega sub c con el omega sub c del teta, se eliminan y me va a quedar solamente menos teta sub i. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener justamente esta expresión. Ahora, esta, como ya les había mencionado, es la componente iésima de un rayo iésimo que llega al receptor. En el receptor, a la final de cuentas, podemos tener 2, 3, 4, n rayos, ¿no? Entonces, por eso, a la final de cuentas, la componente total de recepción, R de t, será igual a la sumatoria de cada una de estas componentes iésimas, ¿sí? Es decir, será igual a A será una constante de ganancia, tal vez, que va a ser constante, eso sí, para todas las componentes, que eso dependerá, obviamente, del receptor, ¿sí?
Pero la componente de amplitud, rho sub i, eso ya dependerá de cada uno de los trayectos. Por eso sí forma parte de la sumatoria, ¿no? Entonces, aquí será igual a la sumatoria del rho sub i por x de t menos tau sub i por e a la j de toda esa componente exponencial, ¿sí? Que dependerá de cada uno de los trayectos, ¿sí? Entonces, en función de esto, ¿no es cierto? Ya se puede determinar, recordemos, que esta señal, a la final de cuentas, es igual a ¿qué? A r de t, perdón, r de t, ¿sí? Es igual a la parte real, ¿no es cierto? De y de t por e a la j omega sub ct. Entonces, todo lo que acompañe a e a la j omega sub ct, todo eso va a ser nuestro y de t. Entonces, aquí nosotros incluso podríamos separar toda esta exponencial, ¿no? Porque podríamos tener e a la j omega sub ct por e a la j omega sub dt, ¿no es cierto? Por e a la menos j, bueno, todo lo demás, ¿no? Todo el resto de la exponencial. Entonces, todo lo demás conforma y de t. Entonces, eso está especificado acá, donde y de t es igual a la sumatoria de cada una de las contribuciones de los rayos generados en cada uno de los dispersores, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos esta envolvente compleja, ¿sí? Donde, si nosotros observamos aquí los parámetros fundamentales de caracterización de estos valores, va a ser la amplitud, ¿no es cierto?, va a ser la frecuencia Doppler, obviamente, porque dependiendo de la ubicación, dependiendo de la velocidad, la frecuencia Doppler va a cambiar. El retardo, obviamente, también cada señal vendrá con un retardo distinto, y el desfase. Cada señal vendrá con un desfase distinto. Entonces, obviamente, cada una de estas vendrá con variaciones que serán completamente aleatorias, ¿sí? Entonces, deberían tratar de ser caracterizadas cada una por separado, ¿sí? ¿Estamos? No sé si de pronto hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Inge, disculpe, ¿podría por favor repetir la parte que le cambió el valor de C es igual a lambda por F? Esa parte me perdí en esa fórmula. Ya, bueno, les voy a resolver esta parte mejor paso a paso, porque si no, por eso creo que nos confundimos. Yo también un poquito me confundí por tratar de explicarles aquí mismo, ¿no? Pero es preferible más bien hacer todo el desarrollo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en realidad o en general nosotros tenemos ya esta función primero, ¿no? La función de esta de acá, de tau i mayúscula, con el punto, ¿no es cierto? Y esto sabemos que es igual a la velocidad por el coseno de alfa i, ¿no es cierto?, sobre la velocidad de la luz. Pero la velocidad de la luz, como sabemos, es igual a f por lambda, ¿no es cierto? Esto es igual a f por lambda, ¿sí? Esto es igual a f por lambda. De ahí también sabemos que el desplazamiento Doppler, ¿sí? El desplazamiento Doppler iésimo es igual a menos, eso ya es fórmula general, ¿no? Menos la velocidad por el coseno de alfa por i, perdón, de alfa sub i sobre la longitud de onda a la portadora, ¿no? Entonces aquí también sería la frecuencia portadora sobre la longitud de onda de la portadora, ¿sí? Esas expresiones de esas partimos, ¿sí? Ahora, para poder determinar justamente este término que nos interesa, el omega sub c por ese valor de tau mayúscula iésimo, entonces esto sabemos que queremos obtener omega sub c por este valor de acá, ¿sí? Entonces eso en definitiva es 2pi por f sub c, ¿no es cierto? Porque eso es omega sub c, por este valor correspondiente, y eso es lo que tenemos acá. Entonces eso va a ser la velocidad por el coseno, ¿no es cierto?, de alfa sub i, ¿ya? Y esto dividido para f sub c por lambda sub c, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, este f sub c con este f sub c se nos elimina. Y la velocidad por el coseno de alfa sobre lambda, ¿no es cierto?, es igual a esto de acá, ¿no es cierto?, a esta frecuencia o este desplazamiento Doppler. Entonces, yo puedo decir que esto de aquí, en términos generales, va a ser igual a, bueno, aquí se cambia de signo, ¿no?, porque aquí por eso mismo les decía v por el coseno sobre lambda es igual, en otras palabras, a menos la velocidad o la frecuencia Doppler. Entonces, aquí vamos a tener menos 2pi, ¿no es cierto?, y todo esto será la frecuencia Doppler o el desplazamiento Doppler iésimo,
¿sí? Eso es en esencia lo que nosotros tendríamos en estas condiciones, ¿sí? Estamos. Y eso es justamente a lo que llegamos acá, ¿no? Y el 2pi por la frecuencia, bueno, a la final de cuentas eso siempre es una frecuencia angular. Esto se puede representar simplemente como menos omega, la pulsación, así se denomina la pulsación Doppler iésima, ¿sí? Estamos, entonces esto es de signo negativo. Entonces, cuando nosotros multiplicamos justamente acá, ¿no es cierto? Que vamos a tener solamente la exponencial, ¿no? La exponencial vamos a tener e a la j, ¿sí? Voy a copiar todo, ¿no? E a la j omega sub c, e a la j omega sub c, que multiplica. Aquí tenemos a t menos tau sub i, ¿sí? Tenemos t menos tau sub i, menos teta i sobre omega sub c, menos teta sub i sobre omega sub c, y tenemos también, aquí no veo bien, ya, menos tau sub i mayúscula por t, ¿ya? Menos tau sub i mayúscula con el punto por t. Esa es la exponencial, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros este argumento del exponencial le reescribimos, lo que tendríamos sería, en términos generales, e a la j, ¿no es cierto? El omega sub c le voy a meter adentro de todo esto, ¿no? Entonces voy a tener omega sub ct, ¿sí? Por omega sub c por el tau sub i, ¿no es cierto? Entonces voy a tener omega, aquí voy a tener otro paréntesis, ¿sí? Donde voy a tener omega sub c, esto multiplicado por t, y el omega sub c por el tau sub i, que sería con signo negativo, ¿no es cierto? Supuestamente sería menos omega sub c por el tau sub i, pero esto de aquí, ¿sí? Me va a dar menos omega sub d. Entonces, este menos con este menos se hará más, y aquí voy a tener omega sub d i, ¿sí o no? ¿Sí? Eso es lo que yo tendría básicamente en la interacción del primero y el último término del exponencial, ¿sí? Y en los otros términos ahí sí tendría, ¿no es cierto? Menos omega sub c por tau sub i, ¿sí? Y menos el omega sub c por el teta sub i sobre omega sub c, los omega sub c se eliminan y tendría solamente teta sub i, ¿sí? Y esto es en esencia lo que tenemos aquí en esta expresión de más acá arriba, ¿sí? No sé si ahí ya haciéndole el paso a paso te quedó un poquito más claro. Sí, muchas gracias. Ya, listo. Ok, bueno, y para terminar, ¿sí? Porque ya la última sección de esta partecita no la vamos a analizar. No, ya hasta aquí nada más, porque esto de aquí ya forma parte de la otra sección y de gana nos vamos a quedar ahí medio a medias, ¿sí? Entonces justamente solamente hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy, porque ya la próxima clase vamos a ver que existen más funciones de caracterización de nuestros sistemas, ¿sí? Hasta aquí, o de todo lo que ustedes han estudiado, existen o han estudiado solamente estas dos, ¿no es cierto? La función de transferencia y la respuesta al impulso, ¿sí? Estas son las que se caracterizan sobre todo en sistemas de LTI, pero ya vamos a ver que ahora que aparecieron nuevos parámetros, porque la una es en función del tiempo y la otra es en función de la frecuencia, pero ahora podemos caracterizar esto también en función del tiempo, de la frecuencia, del retardo y del desplazamiento Doppler, ¿sí? Entonces, esto genera nuevas funciones que se denominan las funciones de Bellow y caracterizan básicamente un canal determinístico teórico. Y aquí vamos a tener 4 diferentes funciones de caracterización de nuestro sistema, ¿sí? La respuesta al impulso, la función de transferencia y otras más, ¿sí? Entonces, y todas estas antes se relacionaban, ¿no es cierto? HDF con HDT mediante la transformada de Fourier, ¿sí? Estas igualmente se van relacionando entre las transformadas de Fourier, pero ya no son uniparamétricas, es decir, la única dependía solamente de T y la otra de F. En este caso, van a depender de 2 parámetros fundamentales, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, un poquito se complica, pero es bastante interesante en realidad observar todas estas relaciones que vamos a tener, ¿sí? Se van también caracterizando o relacionando, más bien dicho, con las transformadas directas y las transformadas inversas de Fourier, ¿sí? Listo, chicos, entonces con eso básicamente vamos a finalizar la clase del día de hoy. El día de mañana continuaremos. Voy a terminar ya la grabación y a finalizar la clase. Muchas gracias, chicos, y que pasen un buen resto del día. Hasta luego.
Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.